Hola, mi nombre es Meli Jajamovich y los invito a que vean esta entrevista en temas de vanguardia para Intras. Hoy hay muchos desafíos organizacionales, pero creo que el más grande es el de adaptarnos a los cambios e incluso animarnos a crearlos. Vivimos en un mundo en el que todo pasa a una velocidad impresionante y hasta ahora hemos dicho que el reto era ver cómo adaptarnos. Yo creo que hoy tenemos que dar un pasito más, que es intentar crear un mundo que se asemeje a lo que soñamos y no a lo que viene. Bueno, primero hay una definición de agilidad que no es la mía, que es tal vez una de las que más me gusta, que agilidad no tiene que ver justamente solo con adaptarnos a los cambios, sino con crearlos. Desde mi punto de vista, hoy esto plantea varios retos a las organizaciones, que es, primero, estar orientados al cliente, y cuando hablamos de recursos humanos, estar orientados al colaborador, al empleado, poder crear equipos que sean colaborativos, que sean cross, en los que haya transparencia, en los que haya apertura y todas las ideas sean escuchadas, crear estructuras que puedan ser más horizontales, más chatas, en las cuales todas las personas podamos aportar nuestro granito de arena. Y después, para mí, hay dos o tres cosas que son importantes en este contexto. Animarnos a experimentar, como les decía antes, a crear un mundo nuevo, no tener miedo al posible fracaso, no tener miedo al fracaso inteligente, poder parar, poder registrar, poder aprender y sobre todo cuidar el ritmo, porque una de las razones por las cuales hoy nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios es que intentamos hacerlo todo. En vez de poder soñar, elegir qué es lo que queremos y ver a qué le dedicamos energía. Creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy a nivel sociedad, a nivel humano, es elegir en qué invertimos nuestra energía. Entonces, mi definición de agilidad tendría todos estos ingredientes, ¿no? Orientación al otro, colaboración, autonomía, experimentación, aprendizaje y cuidar el ritmo. El mindset ágil tiene que ver con lo que les acabo de contar, ¿no? Es estar abiertos al cambio e incluso ser los que lo creamos. El inventor de este concepto es un abogado australiano que se llama Steve Denning, que dijo que se tenían que dar estas primeras tres leyes, que es la de orientación al cliente, equipo pequeño y la ley de la red. Yo le agrego estas dos que para mí tienen que estar en nuestras culturas latinoamericanas. Animarnos a experimentar y a crear cosas nuevas, animarnos a aprender y animarnos a soltar la idea que necesitamos y tenemos que hacerlo todo, porque no todo es igual de importante. Entonces, animarnos a crear organizaciones que puedan ser productivas y saludables a la vez. Es una muy buena pregunta. Lo primero es que tenemos que aprender a aprender. De hecho, es un concepto que cada vez se usa más. Nos han enseñado a aprendernos la lección, pero no nos han explicado cómo aprendemos a aprender. Y acá hay algo importante, uno no aprende yendo a talleres, leyendo libros, tomando notas, sino que el aprendizaje ocurre cuando uno empieza a pensar distinto y cuando empieza a ser distinto. Y esto requiere animarnos a hacer. Entonces, el primer punto del aprendizaje es que no está exento de salir de la zona de confort. No está exento de pasar un poco de miedo, de atreverse a probar cosas nuevas, de atreverse a equivocarse, de tener este mindset de aprendiz del que tanto hablamos, que es el no sé aún. Y en el mundo de las organizaciones, poder amigarnos con esto. No tener que demostrar que sabemos todas las respuestas. Hasta ahora hemos sido criados en un mundo educativo en el que lo que buscamos es competir, es ser el número uno y en el que lo importante es la respuesta correcta. Hoy, en el mundo en el que vivimos, lo que necesitamos es amigarnos con la pregunta.
hacer buenas preguntas, poder quedarnos en la pregunta y desde ahí construir juntos. Entonces, hoy el que aprende es alguien que puede tener este mindset de aprendiz, que puede ser curioso y que se anima a buscar nuevas aventuras, que se anima a ser crítico, crítico no del que critica, sino del que tiene espíritu crítico y puede analizar qué es lo que ocurrió, y el que se anima a crear. Y en esto las organizaciones y los recursos humanos son los que tienen que garantizar que haya un espacio de confianza, de seguridad, de vulnerabilidad en las que las personas nos atrevamos a aprender cosas nuevas como si fuéramos niños, como lo hacemos con nuestros hijos y con los bebés, a los que uno los aplaude incluso cuando se golpean, ¿no? Y empiezan a caminar y se caen, ¡vamos, arriba otra vez! Bueno, nuestras organizaciones tendrían que ser ese lugar en el que nos podemos caer, nos podemos levantar y podemos aprender, porque si no, seguimos reproduciendo historias que ya no sirven de nada, ¿no? Esto... en esencia, la agilidad es aprendizaje, porque es como nos adaptamos y creamos el mundo. Si no aprendemos, no podemos hacer nada nuevo ni distinto. Para mí, una organización sana y productiva tal vez es el gran desafío, por lo menos es lo que veo yo trabajando en empresas en Latinoamérica. Es una organización que cuida a las personas y al negocio, no es un O. Necesitamos personas conectadas, personas con propósito, personas a las que le brillan los ojos y que a la vez esto vaya de la mano de que también el negocio funcione y podemos ver qué quiere el cliente, porque si no hay cliente no hay negocio y las personas tampoco tienen dónde trabajar. Ahora es muy difícil enamorar al cliente si la gente que trabaja dentro de la organización no está feliz con su día a día. Entonces, una de las claves que creo que tienen las organizaciones productivas y saludables es entender que no todo tiene el mismo valor. Es ver en qué enfocar, como dice la ley de Pareto, el 20% de las cosas aportan el 80% de valor, el 80% restante solo aporta el 20%. Sé qué es lo que tiene valor para las personas en su día a día, sé qué es lo que tiene valor para la organización, para el cliente. Enfoquémonos en ese 20% y dejemos ir el otro 80%. Si no le cambia la vida a nadie, no es importante. Te podés ir de vacaciones y la organización no se va a caer, lo puedes dejar de hacer y nadie va a llorar por eso. Entonces, veamos cómo hacer aquello que realmente inclina la balanza, aquello que hace que estemos motivados, aquello que hace que el negocio realmente prospere. Y ahí es cuando lo saludable y lo productivo se encuentran. Yo no puedo crear una organización productiva si la gente no está motivada. Y ese es un desafío que traen también las nuevas generaciones. Si la gente, muchas veces yo pregunto, digo, no quieren ir a trabajar el lunes, y alguien grita, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, porque no estamos motivados, porque estamos haciendo algo que sirve al negocio, pero no le sirve a la persona. Tiene que haber un encuentro entre los deseos profundos y, de hecho, para hacer un poco más revolucionario el mensaje, las organizaciones tendrían que ser el lugar y el canal para que las personas puedan brillar, y no al revés. Que cada uno de nosotros pueda trabajar en una organización porque esa organización le permite cumplir sus sueños y no que las personas estén a nuestro servicio para cumplir los sueños de la organización, porque ahí la organización no vuela, no brillan ni las personas ni la propia empresa. Bueno, una organización ágil en cuanto a su estructura tiene una estructura que es más horizontal, que es más chata. ¿Qué significa esto? Que no tenemos la clásica organización jerárquica en la que todo lo importante tiene que ver con el directorio y con nuestros jefes, sino que lo que hacemos es crear organizaciones en las que todos estamos cerca del cliente, en las que no tenemos silos, es decir, no tenemos departamentos, el área de marketing, el área de recursos humanos, el área de logística, sino que tenemos unidades que trabajan de forma interdisciplinaria para poder enamorar al cliente. Entonces armamos equipos con alguien de marketing, alguien de logística, alguien de no sé, comunicación, y todos trabajan juntos mirando lo que necesita el cliente. De esa forma lo que hacemos es llegar más rápido a las necesidades del mercado, es poder escuchar al cliente y tener todos claros que trabajamos para ese cliente. No trabajo para el jefe, no trabajo para el directorio, ni siquiera trabajo por mi propio puesto de trabajo. Yo trabajo para enamorar al que está afuera y para eso necesito estar cerca. Entonces, uno de los problemas que tienen las organizaciones jerárquicas es que hay gente que no vio un cliente pasar en la vida.
ya no saben ni para qué trabajamos, creen que trabajan para el directorio. El otro problema es que cada gerente y cada área tiene su agenda, cada gerente tiene sus objetivos y después resulta que llegamos tarde a los cambios que da el mercado. De hecho, por eso pueden entrar en el mercado las startups y no así les cuesta mucho a las grandes empresas muchas veces ser más flexibles. Entonces, fíjense que uno de los desafíos que están teniendo las grandes empresas es justamente cómo achatar la estructura, sobre todo cuando el desafío es cómo hago con toda esa gente que tiene poder y que siente que en el momento que la estructura se achata, pierde el poder que tenía conquistado. Entonces, el reto que tenemos ahí es cómo crear nuevos equipos que sepan que su desafío es enamorar al cliente, que estén conectados con su propósito y en el que cada persona es importante y que las buenas ideas pueden surgir en cualquier punto de la red. Y esto en culturas jerárquicas, como son las latinas, es un desafío más grande todavía. Porque hay algunas culturas, por ejemplo en las anglosajonas, que se desafía la autoridad. A nosotros nos cuesta. Y este es uno de los grandes retos que tenemos para que la organización pueda sobrevivir. Porque si la organización sigue siendo muy jerárquica, tarde o temprano se queda muy descalzado de lo que pasa en el mercado. Cuesta mucho que pueda ver cuáles son esos cambios que ocurren. Y es por eso que en este mundo VICA, como le llamamos ahora, la agilidad está tan de moda. No es porque sea un fin en sí mismo, es porque realmente el reto que tenemos es adaptarnos a los cambios que ocurren cada vez más rápido en el mercado. Bueno, para empezar, es muy interesante porque desde la agilidad no hay una definición de liderazgo ágil. De hecho, hay una certificación que da la Scrum Alliance que se llama creo que es certificación de liderazgo ágil, Agile Leadership, que no tiene una definición. Y esto es adrede porque justamente el liderazgo ágil es un liderazgo líquido. Una de las cosas que sabemos hoy es que todas las personas en algún momento son líderes, en algún momento lideran un equipo, en algún momento lideran un proyecto y tenemos que acostumbrarnos a que cada uno va a tener que ser líder y equipo a la vez y que tiene que ser muy elástico. Entonces, sí que en ese líder es un líder que sabe vibrar con el cambio, que sabe acompañar a los otros en el cambio, que está conectado con su propósito, y esto es importante. En general, en recursos humanos muchas veces separamos, ¿no? Mandamos a las personas a cursos de liderazgo, mandamos a cursos de negocios, mandamos a cursos de metodologías, pero en el día a día el liderazgo integra todas esas dimensiones. ¿Qué quiero decir? Que el líder tiene que ser líder de sí mismo, tiene que estar conectado con sí mismo, tiene que saber cómo trabajar con el equipo para darle autonomía, para que cada persona saque su mejor versión. Tiene que a la vez entender cómo funciona la tarea, ¿ok? Y también el negocio. Es decir, tengo que entender de mí mismo, del equipo, de la organización y de la afuera. Esas 4 variables están integradas y en general tendemos a dividirlas. Pero si una persona no está bien consigo misma, es muy difícil después que pueda trabajar bien con el equipo. O si no ve el negocio, es muy difícil que la tarea del día a día impacte y tenga valor. Entonces, uno de los desafíos que tiene el líder ágil, primero, es entender estas 4 dimensiones. La siguiente, buscar la autonomía, como les decía antes, y la mejor versión de cada persona. Y acá viene una diferencia. En organizaciones jerárquicas, el liderazgo es de control y mando. La persona lo que ve es micromanagement, es que las otras personas, el equipo, cumplan con lo que estaba previsto. Pero fíjense que si yo lo que quiero es que la organización pueda actuar rápidamente, cuando hay una sola cabeza, bloquea la decisión. Todo pasa por acá, se genera un embudo. Entonces necesitamos que la gente empiece a entrenar autonomía. Y esto no es fácil. Si nunca te di autonomía, como dice un colega mío, cuando a uno le ponen una cucharada de autonomía corre la cara, porque es difícil, porque es un reto y porque da miedo. Entonces, uno de los grandes retos que tiene el líder ágil es acompañar a las personas en el proceso de empoderamiento que tanto decimos. Y que es un proceso en el que yo no puedo presionar al otro. El otro tiene que elegir hasta dónde puede llegar y hasta dónde quiere nuevas responsabilidades. Y es un proceso lento y artesanal. Es decir, que tenemos que salir de la lógica de café para todos lo mismo.
lideramos igual y para todos necesitamos el mismo nivel de autonomía. No, tenemos que acompañar a las personas a que encuentren su propósito, a que desarrollen su maestría, ¿sí? Sus capacidades y a que tengan el máximo nivel de autonomía posible. Ahora, yo no quiero autonomía si no es para algo que deseo, si no está conectado con mi propósito o si no tengo las herramientas. Entonces, creo que el gran desafío del líder hoy es el que integra dimensiones en vez de ir separándolas. Personas o negocio, no, personas y negocio. Me enfoco en mí mismo, en el equipo, no, me enfoco en mí mismo, en el equipo, en la organización. Tengo que abrir más dimensiones, y esto es importante, para después empezar a actuar en chiquitito y acostumbrarnos a los cambios, que es algo para lo que no fuimos educados. Hemos sido educados para la certeza, no para este mundo de incertidumbre. Esto ya es una lectura personal. La agilidad es algo que se ha puesto de moda hoy en día y que viene marcado por justamente un mundo de cambios en el que nos está diciendo que hemos construido organizaciones que siguen una lógica industrial cuando vivimos en un mundo del conocimiento. Hay algo que nos hace ruido. El nivel de disengagement que hay, de falta de motivación en la gente, lo decíamos recién, es brutal. Las nuevas generaciones también están haciendo presión y, como contaba hoy en la charla, la transformación digital nos impone otro ritmo. Nosotros estamos acá ahora reunidos 15 minutos y nuestro teléfono está sacando humo. Me llegan muchos más mensajes de los que yo puedo responder. Humanamente no es posible la velocidad del cambio que me impone la transformación digital. Entonces necesitamos un update de nuestras organizaciones y a veces dicen por ahí que tenemos personas del siglo XXI, liderazgos del siglo XX y organizaciones del siglo XIX. Es imposible que funcione. Entonces, la transformación ágil para mí tiene una magia que es que nos dice primero que no hay una receta. Cuando hablamos de crear nuevas organizaciones necesitamos trabajar con nuevas culturas, nuevas estructuras y nuevas metodologías. Y no hay una revista de negocios que nos pueda decir cómo construir este camino. Entonces vuelvo a, hay que soltar la idea de que hay una respuesta correcta, la idea de que hay una autoridad que nos tiene que decir cuál es el buen camino y hay que lanzarse a la aventura. Entonces la agilidad acá lo que nos dice es prueben y fíjense qué funciona para esta organización, qué funciona en este territorio. Y cuando ven que funcionan, hacen el mínimo cambio viable y si ven que funcionan, hacemos un prototipo y después crece. En vez de la clásica lógica de